Imagínate un imperio que sobrevivió 1000 años después de la caída de Roma, un estado que preservó el conocimiento clásico greco-romano durante toda la Edad Media, una civilización que resistió invasiones persas, árabes, turcas y hasta cruzadas durante 11 siglos. Este es el Imperio Bizantino, y no es simplemente una continuación de Roma, es algo único, un estado cristiano ortodoxo de habla griega que se consideraba romano, combinando derecho romano con teología cristiana y arte clásico con iconografía religiosa. Fue el puente entre el mundo antiguo y el medieval, entre Oriente y Occidente. Cuando finalmente cayó en 1453, su capital, Constantinopla, era la ciudad más magnífica del mundo cristiano, con bibliotecas repletas de manuscritos griegos que los eruditos bizantinos llevaron a Italia, iniciando el Renacimiento. Esta es la historia del imperio olvidado que mantuvo viva la llama de la civilización durante 1000 años de oscuridad. Para entender su origen, viajemos a Roma, año 330 después de Cristo. El Imperio Romano está en una crisis profunda. El siglo anterior casi colapsa por invasiones, guerras civiles y problemas económicos. Aunque la situación se estabilizó un poco, el imperio es demasiado grande para gobernarse desde una sola capital. Roma ya no está en el centro geográfico del poder. Entonces, el emperador Constantino I toma una decisión revolucionaria. Funda una nueva capital en la antigua ciudad griega de Bizancio, un lugar estratégico en el estrecho del Bósforo que separa Europa de Asia. La ciudad controla el paso entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Es fácil de defender, rodeada de agua por 3 lados, y está más cerca de las fronteras orientales, donde estaban las mayores amenazas. Constantino la llama Nova Roma, Nueva Roma, pero pronto todos la conocerán como Constantinopla, la ciudad de Constantino. Fue inaugurada oficialmente el 11 de mayo del año 330 y sería la capital del Imperio Romano de Oriente durante más de 1100 años. Constantino también hizo algo igualmente revolucionario, legalizó el cristianismo. Para finales del siglo IV, bajo el emperador Teodosio el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. El paganismo fue prohibido. Esta cristianización transformó por completo el carácter del imperio. Roma había sido un estado pagano. El imperio bizantino sería un estado cristiano donde la religión y la política estaban unidas para siempre. En el año 395, Teodosio I dividió el imperio entre sus 2 hijos. Arcadio recibió el este, con capital en Constantinopla, y Honorio recibió el oeste. Aunque en teoría seguían siendo un solo imperio, en la práctica esta división se volvió permanente. Las dos mitades se desarrollaron por separado, con diferentes idiomas administrativos, latín en Occidente y griego en Oriente, y eventualmente diferentes destinos. El Imperio Romano de Occidente colapsó en el siglo V. Oleadas de pueblos germánicos invadieron y conquistaron las provincias. En el año 476, el último emperador romano occidental, Rómulo Augustulo, fue depuesto. Esta fecha marca tradicionalmente la caída de Roma y el inicio de la Edad Media en Europa occidental. Pero el Imperio Romano de Oriente sobrevivió. Y no solo eso, prosperó. Constantinopla se convirtió en la ciudad más grande, rica y sofisticada de Europa. Mientras Occidente se fragmentaba en reinos bárbaros, con la alfabetización y el comercio en decadencia, Constantinopla mantenía una burocracia avanzada, una economía monetaria, educación clásica y un arte y arquitectura monumentales. Un dato curioso: los bizantinos nunca se llamaron a sí mismos bizantinos. Ese término fue inventado por historiadores occidentales mucho después. Ellos se llamaban Romaioi, romanos en griego. Consideraban que su imperio era la continuación directa e ininterrumpida del Imperio Romano de Augusto. Su emperador era el sucesor legítimo de los Césares. Constantinopla era la nueva Roma. La historia de Bizancio es una lucha continua por la supervivencia. En el siglo VI, el emperador Justiniano intentó reconquistar Occidente. Su general Belisario recuperó el norte de África, Italia y el sur de España. Por un momento, parecía que el Imperio Romano sería reunificado, pero estas conquistas fueron extremadamente costosas. Agotaron el tesoro imperial y dejaron vulnerables las fronteras orientales, que fueron invadidas por los persas. Para colmo, la plaga de Justiniano, probablemente peste bubónica, mató a casi la mitad de la población, causando un colapso económico. El siglo VII trajo la peor crisis. Los persas sasánidas lanzaron una invasión masiva, conquistando Siria,
Palestina y Egipto. Parecía el fin del imperio, pero el emperador Heraclio, un genio militar, contraatacó, invadió territorio persa y recuperó todas las provincias perdidas. Fue un triunfo increíble, pero dejó a ambos imperios exhaustos. Y entonces, apareció una nueva amenaza que nadie esperaba, el Islam. Tras la muerte del profeta Mahoma en el 632, los califatos árabes iniciaron una expansión explosiva. Conquistaron Siria, Palestina, Egipto y todo el imperio persa. Bizancio perdió sus provincias más ricas. Los árabes llegaron a sitiar Constantinopla 2 veces, pero los bizantinos resistieron gracias a su arma secreta, el fuego griego, una sustancia incendiaria que ardía incluso sobre el agua. Estas victorias fueron cruciales. Si Constantinopla hubiera caído, la historia de Europa sería muy distinta. Luego vino una crisis interna, la controversia iconoclasta. El emperador León III prohibió el uso de íconos religiosos, lo que dividió al imperio durante más de 100 años. Esto dañó las relaciones con el Papa en Roma y contribuyó al Gran Cisma de 1054, que separó para siempre a las iglesias católica y ortodoxa. En el siglo XI, nuevas amenazas surgieron. Los turcos selyúcidas invadieron desde el este, conquistando el corazón del imperio en Anatolia. Entonces llegaron las cruzadas, que irónicamente fueron desastrosas. La Cuarta Cruzada, en 1204, fue la traición definitiva. Los cruzados saquearon Constantinopla, estableciendo un efímero imperio latino. Aunque los bizantinos recuperaron su capital, el imperio nunca se recuperó del todo. Estaba fragmentado, empobrecido y rodeado de enemigos. Finalmente, en el siglo XIV, aparecieron los turcos otomanos, la amenaza final. El 29 de mayo de 1453, después de un asedio de 53 días, Constantinopla cayó ante los otomanos del sultán Mehmed II. Fue el fin definitivo del imperio bizantino. El asedio fue épico. El emperador Constantino XI defendió la ciudad con solo 7.000 soldados contra un ejército de más de 80.000. Las murallas de Constantinopla, las más formidables del mundo medieval, habían resistido innumerables asedios. Pero Mehmed II tenía algo nuevo: artillería masiva. Cañones gigantes golpeaban las murallas día y noche. La superioridad tecnológica otomana era abrumadora. Cuando los bizantinos bloquearon el puerto con una cadena gigante, Mehmed simplemente transportó sus barcos por tierra. Los defensores lucharon heroicamente, pero estaban superados en número. Europa occidental, que tanto le debía a Bizancio, hizo muy poco por ayudar. En el asalto final, los jenízaros otomanos encontraron una pequeña puerta que había quedado abierta por accidente. Entraron y tomaron una parte de la muralla. Al ver que todo estaba perdido, el emperador Constantino XI se despojó de sus insignias imperiales y se lanzó a la batalla como un soldado más. Murió en combate, y su cuerpo nunca fue identificado. Su heroico final lo convirtió en una leyenda. El saqueo de Constantinopla fue brutal. Miles fueron masacrados o esclavizados. La magnífica catedral de Santa Sofía fue convertida en mezquita. Sin embargo, muchos eruditos bizantinos escaparon a Italia, llevando consigo valiosos manuscritos griegos antiguos. Mehmed II se proclamó César de Roma, y Constantinopla, ahora Estambul, se convirtió en la capital del Imperio Otomano. La caída de Constantinopla tuvo consecuencias inmensas. Marcó el final definitivo del Imperio Romano, una continuidad de casi 1500 años. También impulsó la era de los descubrimientos. Con las rutas terrestres a Asia controladas por los otomanos, los europeos buscaron rutas marítimas alternativas, lo que llevó al viaje de Colón en 1492. Los eruditos bizantinos que huyeron a Italia con su conocimiento del griego clásico fueron uno de los catalizadores del Renacimiento. Textos de Platón y Aristóteles, que se habían perdido en Occidente, fueron redescubiertos. Además, el Imperio bizantino preservó el derecho romano, que influyó enormemente en los sistemas legales de Europa. La Iglesia ortodoxa, moldeada por Bizancio, siguió siendo una fuerza cultural y religiosa fundamental, especialmente en Rusia, que se consideraba la tercera Roma. El arte y la arquitectura bizantinos, con sus cúpulas, mosaicos e íconos, dejaron una huella imborrable en todo el mundo ortodoxo. A menudo, el legado bizantino es subestimado, tildado de decadente. Pero esta visión es injusta. Bizancio fue una civilización dinámica y crucial que protegió a Europa, preservó el saber clásico y creó su propia cultura magnífica.
Sobrevivió 1000 años porque entendió algo fundamental: la supervivencia requiere adaptación. Se transformó de un imperio romano de habla latina a uno griego y cristiano ortodoxo. Usó la diplomacia cuando la fuerza no era suficiente. Y cuando finalmente cayó, no fue por debilidad, sino por enfrentarse a un enemigo con tecnología y números abrumadores. Su legado: el derecho romano, la teología ortodoxa, el arte bizantino y los textos griegos que iniciaron el Renacimiento, sobrevive hasta hoy. Bizancio nos recuerda que los imperios que perduran no son los más fuertes, sino los más adaptables. Si querés seguir descubriendo historias épicas como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Subimos videos nuevos todos los días. Nos vemos mañana con una nueva historia que cambió el mundo.